Bueno, vamos a orar. Gracias te doy, Dios, por nuestra familia en Cristo, que es grande, Señor, que tú mueves todas las cosas y los corazones, y tanto aquí en México como en Estados Unidos, en Missouri, como en Brasil, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en todas las naciones. Tú eres el Dios de todas las naciones y eres nuestro Padre, Señor. Somos tus hijos, tú nos has adoptado como pueblo tuyo y somos tu iglesia y somos la novia de Cristo. Y purifícanos, santifícanos como una iglesia preparada para ti, Señor, para el día de las bodas del Cordero en los tiempos finales. Anhelamos tu presencia y anhelamos el estar contigo reunidos en el nombre de Cristo. Bendice esta palabra. Abre nuestro corazón y entendimiento para recibir la palabra a través de tu servidor y que el Espíritu Santo sea quien nos ministre. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues, como me ha tocado en los últimos domingos compartir con ustedes, empezamos a ver una serie acerca de las relaciones y del amor que hay en esas relaciones, el amor de Dios en nuestros corazones. Y hoy nos toca platicar de las relaciones matrimoniales. Y si no estás casado, ¿verdad? No importa, esto también aplica a tu vida porque vamos a hablar de qué es el amor y el amor de Dios. El domingo pasado hablamos del amor genuino y les compartía que no se aplica solamente con los hermanos y el prójimo, sino con nuestros padres, con todas personas. Igual los puntos que aplicamos hoy, aunque lo vamos a hacer como ejercicio práctico con los ejemplos de la pareja, se aplica en toda relación, en relación de padres, relación de hijos, relaciones laborales, porque es el amor de Dios que habita en nosotros y que se manifiesta para hacer esa luz al mundo. Amén. Así que hoy tenemos algunos pasajes que estudiar y quiero empezar solamente como para poner así la base y el contexto. Quiero comentar algunos de los aspectos a mi percepción. Platicaba yo con Mario. He tenido oportunidad de ahora que estaba preparando los estudios, tanto la semana pasada como el de hoy, de poder también estudiar con algunos de los hermanos. Y ayer tuve oportunidad de platicar con Mario Morales, el de los anuncios. Para los que no lo conozcan, era el que estaba ahí en los Mario y Marisela, y platicábamos algunas cosas que voy a compartir con ustedes y luego vamos a ver un pasaje. Pero dentro de las cosas que nosotros veíamos y platicábamos por lo que observamos y por consejerías que hemos tenido, sin ventanear a nadie, y también aspectos que notamos especialmente durante la pandemia. Los problemas en el matrimonio son generados por falta de atención, por falta de respeto, por lucha por la autoridad o la razón, por no tener un acuerdo claro en lo que son los roles y responsabilidades, por necesidades no satisfechas o expectativas no cumplidas. También hay problemas de confianza, honestidad, transparencia, seguridad, compromiso, de empatía, tolerancia, orgullo, egoísmo, por mencionar algunos. Y no quiero profundizar así en los problemas o el hablar mucho de cuáles son los síntomas de un matrimonio herido o un matrimonio enfermo, sino quiero hablar de la solución. Y para eso vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, dice la preeminencia del amor. Versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que vibra. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviera toda la fe de tal manera que
que moviera las montañas, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso o presumido. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Entonces, hoy vamos a compartir la palabra y lo vamos a hacer de una manera como práctica. Y hoy nos toca revisión, cita con el médico de los corazones, y vamos a estar haciendo algunas preguntas. Cuando vas con el doctor porque algo anda mal. ¿Y qué hace el doctor? ¿Verdad? Te empieza a preguntar, ¿te duele la cabeza? ¿Verdad? ¿Te duele la garganta? ¿Puedes respirar bien? Y te empieza a hacer una serie de preguntas. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hacer una serie de preguntas hoy. Amén. No soy yo, es la palabra de Dios. Yo solo soy como una bocina. Y bueno, entonces aquí tenemos una lista, ¿verdad? Para sacar el diagnóstico de nuestro corazón. El primer punto dice en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer también, la Nueva Traducción Viviente describe el amor en 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, mas se alegra cuando la verdad triunfa, no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre mantiene la esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, eso es el amor. Y dos cosas que quiero comentar con ustedes, lo vamos a hacer a manera de reconocer principalmente y a manera de empatizar. A manera de reconocimiento son las preguntas que yo hago a mí mismo, en donde me pregunto, ¿yo he sido paciente al amar? ¿O yo no he sido paciente al amar cuándo? Y terminamos esa frase. Cada quien. Ejemplo, yo no he sido paciente en amar a mis niños cuando yo escucho que hay, ¿verdad?, algún escándalo en su cuarto y yo llego y en lugar de preguntarles qué está pasando o cuál es la situación, por qué se están peleando, por qué hay una discusión, les digo, Emma, Matías, castigados, apaguen todo, denme las tablets, pónganse a limpiar el cuarto. Y yo llegué y no tuve paciencia de escucharlos, de preguntar qué es lo que estaba pasando, y ya di un veredicto o ya hice un juicio en mi impaciencia. A veces nosotros con nuestra pareja no somos pacientes. Y esa es la pregunta del diagnóstico que el Espíritu Santo nos hace. Primera pregunta, ¿has sido paciente con tu esposo? ¿Has sido paciente con tu esposa? Y que ustedes puedan reflexionar y reconocer, yo no he sido paciente con mi esposo o con mi esposa, yo no he sido paciente con mis padres, yo no he sido paciente con mi vecino, yo no he sido paciente con mis hijos, ¿verdad? Si eres casado, aplícalo en tu matrimonio. Si no eres casado, aplícalo en una relación familiar. El siguiente punto es bondadoso. El bondadoso es ser bueno, ser amable.
yo he sido amable con mi esposo o esposa cuando, o yo no he sido amable con mi esposo o mi esposa cuando tengo ciertos comportamientos o ciertas actitudes. Cuando azoto la puerta, cuando me voy enojado, cuando me voy sin despedir, cuando reacciono de una manera que no es amable, en cómo le contesto. Amén. Entonces, en cada una de esas preguntas, vamos a ir haciendo un reconocimiento de cómo estamos amando a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿He sido celoso? Dice la Biblia que el amor no tiene envidia, el amor no es celoso. Si mi esposo o mi esposa ama a sus padres, ama a sus hermanos y le gusta pasar tiempo con ellos, el amor no tiene envidia. Uno de los principales problemas en el matrimonio definitivamente es la falta de la comunicación, porque la Biblia nos habla acerca de tener acuerdos, pero no podemos tener acuerdos sin un diálogo. Especialmente los hombres, no hemos tenido un muy buen ejemplo, o una muy buena enseñanza o capacitación acerca de cómo es el hablar de nuestras emociones y sentimientos y resolver conflictos. No hemos tenido un buen ejemplo de nuestros padres en cómo expresar nuestros sentimientos. Quizás que no tenemos un padre muy afectivo que nos dijera, hijo, te amo, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo, me encanta cuando tú haces esto, o hijo, tú vas a ser de bendición, hijo, tú eres bueno para eso. A lo mejor nunca tuvimos ese ejemplo. Y siendo muchas veces el denominador común, los hombres no lloran, y aguántate, y sé fuerte. Y eso es lo que se nos enseñó cuando estábamos pequeños, a bloquear nuestras emociones. Entonces, cuando llegamos al matrimonio y necesitamos tener un diálogo y hablar de estas cosas, nuestra primera reacción es bloquearnos y cerrarnos y aislarnos, porque eso es lo que se nos enseñó a hacer, que los hombres se aguantan y no expresan sus emociones. Pero no es el ejemplo que nosotros tenemos de Dios Padre. La relación, Dios creó el matrimonio. Entonces Dios es quien pone las bases y nuestro ejemplo de un matrimonio nos lo ha dado Dios. Porque Dios nos dice, eso nos habla en Efesios capítulo 5, anótalo por ahí para que lo puedas estudiar en casa. En Efesios capítulo 5, versículo 21, vamos ahí a Efesios capítulo 5, aprovechando. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, por su palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nos dice que Cristo y la iglesia van a ser un matrimonio. En las bodas del Cordero es cuando Cristo se casa con su novia, con su prometida, que somos nosotros. Nosotros estamos comprometidos con Jesucristo para ser una sola carne, para ser un mismo espíritu. Amén. Jesucristo nos ha dado
el anillo de la promesa que es el Espíritu Santo. Es la promesa que nosotros tenemos de que vamos a ser como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia de Dios, unidos en matrimonio con Jesucristo. Y el ejemplo que tenemos de un matrimonio, varones, de cómo debemos amar a nuestras esposas, es como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dando su vida en sacrificio, purificando a la iglesia. Entonces, el varón, dice la Biblia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo manda en su iglesia, todo lo que nosotros creemos y predicamos es siguiendo las enseñanzas de Cristo por la palabra de Dios, que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la autoridad máxima en nuestra vida, en nuestro corazón. Él es quien manda. Pero también es Jesucristo el que lo dio todo en sacrificio por nosotros. No nos dice la Biblia, no dice sométase a los hombres y hagan su voluntad, sino que los hombres, como Cristo amó a la iglesia, de una manera entregada y dando su propia vida, así se pone el ejemplo y así se manda en casa. Se manda con el ejemplo de ser el primero en pedir perdón, con el ejemplo de ser el primero en dar las palabras de afirmación, con el ejemplo de ser el primero en sacrificarse, en decir, no voy a hacer las cosas a mi manera porque yo mando, sino porque yo soy el responsable, yo voy a poner el ejemplo. Eso es lo que hace verdaderamente un líder, no un dictador. El líder pone el ejemplo y los demás siguen el ejemplo. Pero no es un dictador, es algo muy diferente. Jesucristo no vino a mandar y a decirle a todo mundo, tú estás haciendo mal esto, tú eres bien flojo, tú eres bien esto, tú haces mal el otro, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Dice que Él no vino a juzgar a nadie, sino Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Él vino a mostrar cómo vive alguien en santidad, a ponernos el ejemplo de la santidad. Y ese es el ejemplo que Cristo como cabeza no vino a decirnos mal, reprobado, 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 sino a decir, yo los amo y así es como quiero que ustedes vivan, así es como quiero que se lleven, así es como quiero que se traten. Y mostrando por sufrir el amor. Amén. Pero vamos a regresar a Corintios. Y estamos en la lista. Ahora, a veces los matrimonios, estamos hablando que hay una falta de comunicación y eso lleva a que haya necesidades no satisfechas y expectativas no cumplidas. No quiere decir que tu pareja tenga que satisfacer todas tus expectativas o cumplir con todas tus necesidades. No se trata de eso. Sin embargo, la comunicación nos va a ayudar a tener una mejor relación. Porque a veces estamos en el punto de que el amor no es celoso. Quizás mi esposa se vaya los domingos a ver a su mamá porque la ama. Y yo, ¿otra vez vas a ir allá a ver a tu mamá? Bueno, pues que nadie más la va a ver o que no se cansa. Y empezamos con esos comentarios. ¿Y de dónde salen esos comentarios? O sea, lo que hay detrás de todo eso quizás es el anhelo de pasar más tiempo con la esposa. Pero en lugar de platicarlo y decirle, ¿verdad? Amada mía,
Me gustaría pasar más tiempo contigo. Me gustaría que pudiéramos ir al cine, ir a la plaza, ir por la nieve, ver una película. Me gustaría pasar más tiempo contigo porque siento que entre semana solo estoy trabajando y no nos vemos tanto y te extraño. Pero en lugar de tener una plática y comentar tus expectativas o tus necesidades, empiezas con reclamos o empiezas con los comentarios. Amén. Porque no se nos enseñó a platicar y expresar nuestras emociones. Entonces, detrás de todo eso hay una necesidad. Pero si nosotros lo expresamos de una manera celosa, eso no va a terminar bien. No vamos a llegar a los acuerdos por la falta de comunicación. Y a veces, algunas personas vienen a una consejería o piden hablar conmigo o con el pastor. Y algo que quiero mencionar en el amor que tengo para ustedes como hermanos, como familia, es que cuando vienen con el pastor o con su líder o con un hermano que van por un consejo y no van ante el juez. Porque cuando uno va ante el juez, cuando uno pide una cita para una consejería y empieza la consejería y se le acusa, ¿verdad?, a mi pareja de tal, tal y tal. Y empieza con todo el discurso, todos los argumentos delante del pastor. Eso no es una consejería, eso es un juicio. Cuando tú llegas con el pastor y, a ver, pastor, dígame quién tiene la razón. Mi hija, no esto y no el otro y no el otro. Mi hijo, así y así y así. ¿Verdad que no está bien, pastor? Y a veces llegamos ahí con el pastor pensando que el pastor es un juez. Yo no soy un juez. Ni Cristo. Con Cristo también llegaban así. Y a Jesús, o sea, si alguien pudo haber dado, no, pues es que sí, aquí te pasaste. Si alguien pudo haber dado buen juicio, hubiera sido Jesús. Y Jesús mismo dijo, porque yo no soy juez, no he venido a hacer juicio. Entonces, si Jesús mismo no estaba ahí para dar el veredicto, ¿por qué cuando buscamos una consejería llegamos con los argumentos y llegamos presentando las quejas? Entonces, si quieres una consejería, bienvenidos. Es bueno poder tener la comunicación y llegar a los acuerdos. Pero prepárate y que el Espíritu Santo obre en tu corazón para que no llegues como si estuvieras delante de un juez, acusando y buscando un veredicto, porque de eso no se trata. Amén. Entonces, yo no soy juez, ni el pastor es juez, y Dios Dios no nos ha puesto como jueces. También si tú estás aconsejando, no des un veredicto. Algo que a mí no me gusta decir, dar razones o decir, imponer leyes o imponer cargas. Yo te puedo compartir la palabra de Dios y yo te puedo dar mi opinión, pero solo el Espíritu Santo puede darte convicción. Amén. Y el Espíritu Santo es quien va a hablar a los corazones de cada quien. Ni el pastor debe, ni es sano que el pastor imponga sus ideas sobre la iglesia. Y Dios me cuide de imponer como ley mis ideas aquí en la congregación o aún en mi casa. Que todo
lo que comparta, que tenga un fundamento bíblico y que sea una guianza del Espíritu Santo. La Biblia nos habla, tenemos esa promesa. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Amén. ¿Tú crees que eres la novia de Cristo? Tienes el Espíritu Santo que ha sellado tu corazón. El Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de ustedes. Y es el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Amén. Entonces, el amor no es orgulloso. No es celoso. Al siguiente punto, el amor no es orgulloso, no exige que las cosas se hagan a su manera. Traducido a mexicano, el amor no se pone sus moños, ¿verdad? Que a veces en el orgullo, muchas veces nos gana el orgullo y decimos, no, ahora no es cuando tú quieras, ¿verdad? O sea, a veces sí nos equivocamos y ahí vamos, no, mira, perdóname, te levanté la voz o, ay, no, ya me enojé y ya. El amor no es orgulloso y el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor es bondadoso, el amor es entregado, el amor es sacrificial. Y entonces nos preguntamos, yo he sido orgulloso al amar a mi esposa, ¿cuándo? ¿De qué manera hemos sido orgullosos en amar a nuestra esposa? ¿En qué manera hemos sido ofensivos en amar a nuestra esposa? Y para hacer una ofensa no es meramente una mala palabra. A veces una actitud o un tono es suficiente para ser ofensivo. Ay, qué bonita camisa. Y solamente, no estoy diciendo nada feo, pero es el tono en el que digo las cosas, ¿verdad? Entonces, el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita. Preguntas de reconocer. Yo he exigido que las cosas se hagan a mi manera. ¿Cuándo? Y tú terminas esa frase. Yo me he irritado. ¿Cuándo? Y el Espíritu Santo te hace recordar. ¿Cuándo has sido orgulloso? ¿Cuándo has exigido que las cosas se hagan a tu manera? Porque aquí yo mando. Porque así son las cosas y si no te parece, pues regrésate a tu casa. Ahí estamos buscando que las cosas se hagan a nuestra manera. Y el amor no es así. Dice, no lleva registro de las ofensas recibidas. Es uno de mis favoritos. No lleva registro de las ofensas recibidas. Es que tú siempre, es que tú nunca. Y empezamos a sacar, ¿verdad? Otra vez ahí cuando están delante del pastor. Es que, pastor, mi esposa, desde que nos casamos y empiezas a sacar todas las cosas, todos los argumentos. Y no se trata de eso. Dios no lleva un registro de nuestras ofensas. La Biblia nos dice que Él perdona nuestros pecados y no se acordará más de ellos. No significa que Dios tiene una mala memoria y que se le olviden las cosas, que le da amnesia, sino que Dios no vuelve a reclamar o no vuelve a echar en cara cosas que ya pasaron. Si hay situaciones que se tienen que platicar, se platican y se dejan atrás. Amén. Pero no se vuelven a mencionar y otra vez y sacamos, es que tú una vez esto y es que tú esto. Entonces, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas.
Eso es decir, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, ni se alegra cuando la verdad triunfa. No se da por vencido. Pregunta de reflexión. Yo me he dado por vencido cuando decidimos, no, mejor ya no le voy a decir nada. Es que él nunca va a cambiar. Es que ya sé cómo es. Y ya mejor lo voy a perdonar en secreto y no le voy a decir nada y ya lo perdoné. Pero eso es una mentira, porque no lo has perdonado. Y esa ofensa sí se queda guardada en tu corazón. Y las ofensas no perdonadas producen una de dos cosas: amargura o enojo. Y por eso, cuando conocemos a algunas personas, vemos que esas personas a veces son muy amargadas, porque en su corazón es un corazón herido, un corazón lastimado, un corazón que no ha perdonado una ofensa, quizás de la pareja, quizás de sus padres, quizás de otra persona. Pero cuando ha habido una falta de perdón, eso produce o una amargura y un resentimiento, o un enojo y un coraje y la ira. Pero ambos tienen la misma raíz en la falta de perdón. Pregunta, ¿ustedes conocen al pastor? ¿Sí? ¿Han visto al pastor amargado? Ni yo le he visto amargado. Si acaso, tal vez una vez, no sé, no recuerdo haber visto amargado a mi papá. O sea, qué gran ejemplo del amor de Dios, porque no he visto a mi papá amargado. Enojado, molesto, un par de veces. Contadas también las veces que yo haya visto, y cuando se ha enojado ha sido por injusticias. No contra él, sino que están injusticias contra alguien más. Que eso lo ha molestado, lo ha enfurecido, porque alguien se está pasando con otra persona. Pero que él se haya enojado por una ofensa recibida, nunca lo he visto que se amargue, ni que guarde rencor, ni que se enoje porque lo han ofendido. ¿Ustedes creen que mi papá nunca haya recibido ofensas? ¿Ustedes creen que no hay cosas que no le parecen, que lo molestan? ¿Pero lo han visto enojado? ¿Lo han visto amargado? Y no es porque el pastor sea de otro planeta, sino es la abundancia del amor de Dios en el corazón del pastor. Ustedes pueden ver el amor de Dios en el pastor, en sus palabras, en su trato, Yo era celoso cuando era pequeño. A mí me caía mal que mi papá viniera hacia la iglesia. Y me caía mal que abrazara a otras personas. Lo quería así todo para mí. Y sí, cómo me molestaba. Y yo, pues, cuando estaba pequeño tenía así como cierto resentimiento con mi papá porque él era muy amoroso y yo era celoso. Pero el amor no es celoso. Y ahora que estoy más grande, digo, ala, o sea, tengo el mejor papá. O sea, mi papá ha sido un súper buen ejemplo en el carácter de Dios y en cómo es el amor de Dios en la vida de una persona. Amén. Y a veces, a veces comparamos y decimos, es que el pastor le hace café a su esposa en la mañana. Tú me tienes que hacer café. Es como comparar así a los hijos, ¿verdad? Es que ¿por qué no puedes ser más como tu hermano mayor? Él sí me obedece. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano menor o como tu primo? Y a veces hemos hecho comparaciones de nuestros hijos, o a veces hemos hecho comparaciones de nuestro esposo o nuestra esposa. Y el pastor no es un estándar
para estarnos comparando. Nuestro estándar es Cristo y no es para comparar a los demás, sino es para compararnos a nosotros mismos con el amor de Cristo, a manera como lo estamos haciendo ahorita a través del Espíritu Santo, que nos confronta y nos dice: has sido celoso, has sido orgulloso, has sido ofensivo en cómo has amado a tu esposo o esposa. Amén. Entonces, veo el amor de Dios en mi papá y gracias a Dios por la vida de mi papá. Estoy muy orgulloso de él. Y ya no me da celos compartirlo. Se los comparto. Es un gran ejemplo. Pero sí, en algún momento sí me molestaba eso. No se da por vencido. Vamos en no se da por vencido que no dice, no, es que ya nunca va a cambiar. El amor no se da por vencido. Ten esperanza. Dice, el amor siempre tiene esperanza. No tiene una desesperanza porque es paciente. Jamás pierde la fe. Y el último punto es, se mantiene firme en toda circunstancia. En toda circunstancia el amor se mantiene firme. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez. Sé un apoyo para tu pareja. Preocúpate, interésate por lo que ellos están viviendo, por lo que ellos están pasando. Muestra tu amor soportándolos a ellos y apoyándolos incondicionalmente en toda circunstancia. Aplicado a los hijos, eso es hasta la otra semana, pero aprovecho. El amor se mantiene firme en toda circunstancia, es decir, cuando mi hijo me obedece y cuando mi hijo me desobedece. Otra cosa que yo muchas veces puse a prueba el amor de mi papá, y aun cuando yo no le hacía caso y era muy desobediente, yo nunca sentí que mi papá me dejó de amar. Entonces, yo he puesto a prueba el amor de mi papá de muchas maneras. O sea, nadie me puede decir que el amor de Dios no está en mi papá, porque yo lo he comprobado. Y no en que Él dice, Dios te ama, Dios te bendiga, sino aun cuando yo fui un hijo malo, que yo mismo me hubiera desheredado en algún momento, porque yo llegué a pensar eso: si yo fuera mi hijo, yo ya me hubiera golpeado, me hubiera corrido y me hubiera desheredado. Y mi papá no me dejó de amar. Entonces, yo sé que el amor de Dios está presente ahí, porque me amó en toda circunstancia, con el mismo amor que Dios nos ama a nosotros, en que aún estando lejos de Dios, perdidos en nuestros pecados, en una muerte espiritual, Dios manifestó su amor para cada uno con nosotros, en que aún estando lejos de Él y perdidos en nuestros deleites y en nuestros pecados, Él manifestó su amor a nosotros, dándonos no de sus obras, no de las miserias, no de las limosnas, sino dándonos lo más precioso que Él tenía, su Hijo amado Jesucristo, por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios, incondicional, que no hace acepción de personas. El amor de Dios es eterno, no se puede medir, no se puede comparar. El amor de Dios lo abarca todo, está en todo. Amén. Y ese es el amor de Dios, que Dios quiere que se revele en tu matrimonio. Y esa es la luz que va a haber en tu matrimonio, en tu vida, que va a ser una luz para el mundo. La presencia del amor de Dios en tu vida. ¿Tú te acuerdas de cuando conociste al pastor? ¿Alguna vez, verdad, tienes algún recuerdo que hayas dicho, el pastor, mira, verdad? Y algo que te haya impresionado? Es el amor de Dios. Y Dios quiere que tengamos ese amor y que mostremos ese amor al amarnos los unos a los otros. Amén. Ahora vamos a otro pasaje
en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, con cada uno con su prójimo, con su esposo y su esposa, y todos, porque somos miembros los unos de otros. Airaos o enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida u ofensiva salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos con otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y el 5:1, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Todo lo anterior es lo que hemos estado compartiendo. Cristo nos amó, Dios nos amó, Cristo se entregó por nosotros, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a imitar a nuestro Padre. Nuestro Padre es amoroso. Si yo imito a mi Padre Dios, yo voy a ser amoroso, voy a reflejar el amor del Cristo. El versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia u ofensas y toda malicia. Podemos agregar eso en la lista. Yo he sido amargado cuando digo, no, ya no quiero salir. No, vete tú. Ya no te quiero acompañar. Me estoy amargando. Enojón. Yo he sido enojón cuando yo he sido iracundo o yo he sido ofensivo cuando, y cada quien puede terminar esa oración. Y el versículo 32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonados. Perdónense unos a otros. Ese es la receta. La receta es que el amor de Dios se manifiesta a través de el reconocer mis errores y pedir perdón y perdonar las ofensas de los demás. Cuando yo decido perdonar las ofensas, Dios quita de mi corazón la ira y la amargura. Pero mientras yo no perdone a la persona que me hirió, que me lastimó, yo no voy a poder soltar la amargura o el enojo que he guardado en mi corazón. Es imposible. Por más pastillas que te receten, nada va a funcionar más que el perdonar a la otra persona. Amén. Pero cuando perdonas a la otra persona, Dios limpia tu corazón y quita de él toda la amargura y todo el enojo. Entonces, a base de la palabra, podemos conocer también a nuestro esposo y a nuestra esposa. Si nuestro esposo es muy enojón y nosotros amamos en toda circunstancia, por medio de la revelación del Espíritu Santo, de su palabra, nos hace saber que mi esposo tiene heridas no sanadas en su corazón. Y eso es lo que lo lleva a ser enojón. Entonces yo puedo orar por él
tener la esperanza de que Dios va a sanar su corazón y que cuando Dios sane su corazón, Él ya no va a ser enojón. Pero si llegamos y, pastor, es que él cualquier cosa lo molesta, por cualquier cosa se enoja, y no estamos amando, porque no estamos mostrando el amor de Dios. Amén. Pero entonces, pues hay mucha aplicación que podemos hacer en nuestra propia vida. Todo esto es para uno mismo, para reconocer. Y hay otro paso que se puede dar también. Si el Espíritu Santo te guía al hacerlo, no es algo obligado, pero ahí lo pongo, ¿verdad? Es el que puedas empatizar con tu esposo o con tu esposa. Con la misma lista, poder comentar a tu esposa o a tu esposo: yo siento que no has sido paciente conmigo cuando esta situación. O yo siento que tú eres paciente conmigo cuando tú haces esto. Yo siento que has sido ofensivo conmigo cuando haces o dices de esta manera. Y no es una oportunidad para atacar o para reclamar o para echar en cara, porque ese no es el punto, sino el punto es que nosotros podamos tener una buena comunicación, conocer las expectativas y las necesidades de nuestro esposo y nuestra esposa. Como, ¿verdad?, el ejemplo de que si ella se va a ver a la mamá y yo nunca le he dicho que me gustaría pasar más tiempo con ella, que no la vi en toda la semana y que la extraño. A veces soy malo para expresar mis emociones, pero cómo somos buenos para las indirectas o para las ofensas. Ahí sí no nos da pena, ¿verdad? Pero qué tal decirle: oye, mira, me gustaría, ¿verdad? Yo tengo el anhelo. ¿Ustedes creen que ese domingo va a ir a ver a su mamá? Si tú le dices, ¿verdad?, el viernes o el sábado: mira, y pasamos más tiempo y te llevo y hacemos y vamos. Oye, mamá, no voy a poder este fin de semana, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro enfoque, verdad? Si lo vamos a hacer así a manera de reclamo, no es para hacerlo a manera de reclamo, sino es para abrir el corazón y expresar nuestras necesidades y nuestras expectativas. No significa que ya porque le dijiste, ningún domingo va a ir y ahora tiene que cumplir todas sus expectativas. Eso no es, ¿verdad? No quiero que tengamos problemas en las siguientes semanas y es que el pastor dijo que... No, estoy aclarando. Pero el primer ejercicio es que lo hagamos a manera de reconocer cuando yo he sido o no he sido mostrado cada una de estas características. Y el segundo es preguntarle a mi esposo o a mi esposa lo que ella ve en mí, en cuando he sido o no he sido. Amén. Que la palabra de Dios dice que David oraba y que le pedía a Dios que lo librara y le perdonara de sus pecados que le fueran ocultos. Y en la psicología tenemos lo que es la ventana de Hattori, que son las cosas que yo conozco de mí, las cosas que conocen los demás de mí, que yo conozco de mí, las cosas que los demás conocen de mí y lo desconocido, que ni otros ni yo conozco. Entonces, el Espíritu Santo nos puede revelar lo que ni yo conozco que hay en mi corazón, y a veces nos lo revela por situaciones o problemas que nosotros vivimos. Pero también los pecados que nos son ocultos a nosotros o los errores, nuestra esposa nos puede mostrar nuestros errores. Pero hay que ser sabios en la manera en la que el Espíritu Santo habla a nuestros esposos a través de nuestra vida. Que no sea a manera de reclamo. Amén. Que sea en una palabra suave, en una palabra dulce, en una palabra en el tiempo
en el lugar y en el momento apropiados. Amén. Y viceversa. Que podamos tener la sensibilidad y el escuchar. Porque no estamos para pelear, estamos para mostrar el amor de Dios. Amén. Muy bien. Último pasaje en Mateo 18. Mateo 18, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, estoy ahí yo en medio de ellos. Si quieres la presencia de Dios en la vida de tu matrimonio, te tienes que poner de acuerdo. Amén. Y si tú estás de acuerdo con tu esposa, tienes libertad y no tienes estorbo en tus oraciones. Quizás tú hayas estado orando a Dios a tiempo, ¿verdad? Insistente, y horas y pides y sientes que Dios, a lo mejor por ahí Dios te está hablando algo y te dice: ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? Y si tú te pones de acuerdo, si tú reconoces y tú recibes el amor de Dios, perdonas lo que tengas que perdonar, pides perdón por lo que tengas que pedir perdón y te pones a cuentas con Dios, entonces vas a tener el favor de Dios y la bendición de Dios en tu vida. Que no lo hacemos con esa intención, pero Dios se goza cuando nosotros somos obedientes. Y así como nosotros, si tu hijo le está echando ganas en la escuela o en el trabajo y ves que va bien, pues tú dices: ay, hijo, estoy muy contento, y aunque sea una comida le quieres invitar. ¿Cuánto más Dios no nos va a dar todas las cosas? Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Les pido que se pongan de pie si gustan y vamos a finalizar esta reunión con una palabra de bendición. Padre Santo, te doy gracias porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre. Tú nos has recibido como hijos amados. Tú eres el Padre amoroso. Tu amor es tan grande y es tan bueno y tan puro. Tú eres amor y tú eres santo, Señor, y te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y gracias te damos por haber mostrado en Jesucristo tu amor. Gracias, Jesucristo, por habernos dado el ejemplo de cómo amar a nuestras esposas. Cristo, yo pido que tu amor abunde en mí y que abunde en los corazones de cada uno de nosotros para que podamos amar a nuestras esposas con un amor entregado, con un amor que no busca lo suyo, con un amor que es paciente, que es bondadoso, que no ofende, que no busca lo suyo, que no se irrita, con un amor que todo lo espera, todo lo soporta y todo lo cree. Queremos amar como tú nos amas y queremos perdonar también como tú nos perdonas. Padre, yo te pido que llenes de tu amor cada uno de los corazones aquí, Señor, y que las cosas que tengamos que perdonar, que tu amor que echa fuera todo temor, todo miedo, toda inseguridad, que pueda ser sanado. Pido, Señor, que tú nos lleves a perdonar. Y Padre, personalmente, de mi propio corazón, yo te pido que si he guardado rencor o si he guardado alguna ofensa en mi corazón, te la entrego, Dios, y bendigo a todas personas que me han fallado y que me han ofendido, que me han lastimado. Las perdono en el nombre de Cristo. Y también, Padre, pido que
que obres en los corazones de las personas a las que yo he ofendido, que ellos también me puedan perdonar y que yo les pueda pedir perdón, Señor, que tú me guíes a la humildad, primeramente con mi esposa, Señor, y con mis hijos, y con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo. Pido que tú me perdones, Dios, por mis faltas, y las reconozco delante de ti, Señor. Nada te puedo ocultar. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos. Y Padre, llena mi corazón con tu amor. Capacítame para amar como tú nos amas. En el nombre de Cristo, bendigo a la iglesia en tu nombre, Señor. Háblales a través de tu Espíritu Santo y continúa ministrando sus corazones, y que en cada matrimonio pueda estar tu amor y que sean una luz en medio de las tinieblas para darte toda honra y toda gloria a ti, Señor. Gracias por permitirnos participar de tu obra aquí en Tampico y en las misiones, y bendecimos también a todos nuestros hermanos en ti, a nuestra familia en Cristo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Quedamos despedidos.